Ya, profesor. ¿Estamos grabando? Good. Bien, entonces, comenzando esta segunda semana del magíster, al menos este módulo, vamos a hablar un poquito sobre técnicas y metodologías que se emplean actualmente para conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso. Los objetivos que nos planteamos, entonces, identificar cuáles son las principales técnicas que se utilizan hoy día para estudiar el sistema nervioso, comprender cómo se implementan para estudiar tantos procesos cognitivos eh, y ver y valorar la interdisciplinariedad en el desarrollo de la neurociencia. Entonces, existen diversos tipos de técnicas que varían en el grado de invasividad, ¿ya? Podemos analizar el funcionamiento del sistema nervioso fundamentalmente desde el punto de vista conductual, a nivel de sistemas, a nivel de redes, y ya con un nivel de complejidad más alto a nivel sináptico y celular, y por último a nivel molecular. Y para eso entonces aquí están señaladas las distintas técnicas que se utilizan. Y algunas de esas vamos a darle un poquito más de relevancia, abarcando entonces, primero desde la mirada macro. Lo primero tiene que ver entonces con la anatomía cerebral. Las técnicas anatómicas nos permiten reconocer, y es un poco lo que vamos a tratar en el taller de hoy día, el reconocer distintas áreas cerebrales, ¿ya? Entonces tenemos una imagen de un cerebro donde es posible visualizar entonces una división de distintos lóbulos. Aquí se ve parte del lóbulo occipital, parietal, frontal, y observamos también una meninge, en este caso la dura madre, que está recubriendo la superficie externa del cerebro. Entonces, anatómicamente podemos observar un cerebro en distintos planos, ver los aspectos macroscópicos, visualizar, por ejemplo, estructuras internas como el cuerpo calloso, y posteriormente empieza entonces la disección, que nos va a permitir conocer ya la estructura interna. Y aquí estamos viendo entonces una muy linda disección que nos muestra el cuerpo calloso con su cuerpo central y el conjunto de axones que están conectando regiones análogas de ambos hemisferios, ¿ya? Entonces, tenemos los hemisferios unidos a través de este puente comunicante y que permite entonces el traspaso de información en ambos sentidos. Mirado desde el punto de vista ahora de un corte sagital, ya veíamos al inicio del módulo como Claudio nos mostraba algunas generalidades del sistema nervioso. Entonces observamos aquí el cuerpo calloso, ¿ya? El cerebro fresco. Vemos la parte de la rodilla, del cuerpo, el rodete o esplenio del cuerpo calloso, que es esta estructura que estamos viendo acá. Esta vendría siendo la zona de la rodilla, la zona del cuerpo y la zona del rodete, ¿ya? Entonces, también podemos ver estructuras internas como el lóbulo de la ínsula. Y por lo tanto, entonces, estas técnicas anatómicas nos permiten hacer estudios post-mortem, en la cual entonces podemos reconocer a través de técnicas de imagenología, pero observando directamente en el tejido donde ha ocurrido algún tipo de lesión o alteración. En este caso observamos una región del mesencéfalo, ¿ya? Que aquí se ven las protuberancias, y esta zonita que está acá es donde se presenta la sustancia nigra, que en las personas que tienen la enfermedad de Parkinson se observa que hay una muerte celular que da cuenta entonces del causal de la enfermedad. Ya acá tenemos un tumor ubicado entonces en la región diencefálica, abarcando parte de los lóbulos. Otra corte anatómico donde muestra la región de un accidente cerebrovascular. Se observa la región claramente que está dañada y la compresión, se fijan aquí, esto que sigue por la línea media está comprimido, está desplazado lateralmente. Acá tenemos también otro tejido tumoral. Entonces, claramente las observaciones anatómicas nos permiten reconocer en tejido fresco cuando hay algún cambio en la macroestructura, digamos, del tejido nervioso. Para eso entonces ahora ya sabemos, vemos lo macro, vamos a lo micro con las técnicas histológicas y la aparición del color.
Las técnicas histológicas nos permiten conocer la ultraestructura del sistema nervioso y es algo de lo que hablamos la semana pasada, ¿ya? La presencia de un soma, estas son las dendritas y ahí aparece el axón. Y para estas técnicas entonces utilizamos diversos tipos de fijaciones. La más rápida es a través de la congelación con nitrógeno líquido isopentano y permite inmediatamente entonces hacer criomuestras, ¿ya? El cerebro se congela y posteriormente a través de un crióstato hacemos cortes seriados. La otra, un poco más lenta, requiere una batería. Desde el punto de vista químico, se utiliza el paraformaldehído fundamentalmente. Se hace una deshidratación del tejido. Se incluye en parafinas o resinas como celuidina y posteriormente entonces se procede al corte seriado. ¿Ya? Se puede hacer en fresco con vibrátomo, en fijación química con micrótomo, ultramicrótomo, y finalmente que tenemos estas muestras cortadas, procedemos a teñirlas. Y una vez que las teñimos, podemos observarla en una muestra al microscopio. Básicamente, una vez que se ha incluido, aquí está en una parafina, por ejemplo, el bloque se monta en el instrumento, en este un ultramicrótomo, ahí tenemos la cuchilla, y a medida entonces que va bajando la muestra, avanza y desciende, se va produciendo entonces un pequeño corte que posteriormente el slide se va colocando de manera seriada sobre el portaobjeto. Y luego entonces lo que se hace es tomar una fotografía también seriada y eso permite entonces hacer una reconstrucción tridimensional de el tejido que tenemos al interior de este bloque. Y eso entonces permite formar este tipo de imágenes en las cuales tenemos aquí en verdecito el soma de la neurona, ¿ya? Sus ramificaciones dendríticas, su axón, y en azulito tenemos células gliales, oligodendrocitos y otras células de la neuropila que están alrededor del tejido. Entonces uno puede tomar una muestra, aquí tenemos un cerebro de rata, tomamos una muestra y esa muestra la podemos adicionar color. Si adicionamos color como tinción de Golgi, vamos a ver la ultraestructura de la neurona en términos del soma y sus prolongaciones. Y si hacemos tinción de Nissl, vemos básicamente el soma de las células, ¿ya? Y eso nos permite reconocer estructuras, en este caso como el hipocampo. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo de tinciones de Nissl, donde estamos marcando la zona del giro dentado. Y ahí pueden observar ustedes el soma de las neuronas y ahí, cerquita de ellas, las células gliales. Tinción de Golgi, ahí nos permite ver entonces la presencia de las espinas dendríticas, ¿ya? Se van formando acúmulos. Y acá otra técnica de fluorescencia que permite marcar con distintas tonalidades la neurona y las células acompañantes. ¿Ya? Entonces, se fija el color, nos establece contraste. Para eso también entonces se utilizan técnicas en las cuales podemos inyectar una zona con un marcador y este marcador, si se fijan, va recorriendo el axón, como lo veíamos en la clase pasada, que había un flujo axoplasmico y eso entonces nos permite reconocer que hay zonas que están conectadas con otras. Entonces uno puede establecer una vía. ¿Ya? Hay zonas con mayor marcaje. Y también, un poco lo que hablábamos la semana pasada, las técnicas histológicas nos permiten conocer la ultraestructura. ¿Ya? Esto ya lo vimos, las espinas dendríticas. Y acá, déjeme ver si está... sí. Esta es una técnica entonces a través de la cual vamos a ver un pequeño videito que resume lo que yo les acabo de enseñar inicialmente. Recuerden, son cortes seriados. Estos cortes seriados fueron tomados fotografías y estas fotografías ahora son digitalizadas. Todo lo que observen en amarillo... Ay, perdón. Ay, maldición. Todo lo que observen en amarillo corresponden a dendritas. Los puntos rojos son las densidades postsinápticas, las DPS. Después, en color medio celestito, el retículo endoplasmático y en magenta las mitocondrias. Después, todo lo que vean en verde corresponde a axones y lo que esté en celeste corresponde al astrocito. ¿Ya? Entonces,
Como se hace en corte seriado y se digitaliza, podemos entonces aislar los tres componentes. Y aquí vamos a ver lo que Claudio nos mostraba en su momento, que era la sinapsis tripartita. Entonces, ahí tenemos solamente un segmento de dendrita. Miren la forma que tiene. Y lo que están viendo que sale, esas son las formas reales de las espinas dendríticas. Se fijan que tienen cuellos distintos, longitudes diferentes, y todas terminan con un puntito en su cabeza ahí, que es el punto en que establece conexión con un axón. Ahí hay una sinapsis. Y lo que se está agregando ahora son solamente los axones que están en contacto con ese pequeño trocito de dendrita. Entonces se fijan que todos los puntitos rojos finalmente están tapaditos. Y esa es la forma del astrocito, que viene a rellenar estos espacios y se inserta entonces en todo este bloque. Entonces, esas son las formas reales de los axones. No es un tubo, sino que tiene engrosamientos. Ahora nos metemos dentro de la dendrita y ahí vemos restos del retículo endoplasmático, vemos las mitocondrias que son alargadas, tienen esta forma alargada, y estamos dentro de la dendrita, histológicamente. Y ahí vemos entonces el surgimiento de la espina dendrítica. Entonces, recuerden que está la dendrita y sale hacia los costados estas producciones, son las espinas dendríticas. Y ahora estamos pasando por el cuello de la espina dendrítica. Y al fondo tenemos la densidad postsináptica. Y ese fue el recorrido que hicimos para pasar por un cuello, cabeza, está en verde. Entonces ahí tienen una sinapsis. Y ahora vamos a observar la sinapsis tripartita, las tres componentes. Y fíjense entonces cómo la misma estructura de la sinapsis está rodeada, está recubierta por la glía, funcionando entonces, como bien nos señalaba Claudio en la clase pasada, como un soporte estructural y también formando parte de estos mecanismos de absorción, de regulación. Aquí lo tienen ustedes, se ve muy clarito. ¿Se fijan? Ahí está el oligodendrocito envolviendo completamente la sinapsis. Ahí tienen el ejemplo claro de la sinapsis tripartita, permitiendo entonces absorber el exceso de neurotransmisor y facilitando la comunicación con la neurona presináptica al momento que lo necesite. Por lo tanto, tenemos una dendrita, axones conectados con esa dendrita y astrocitos. Entonces ahora agregamos otras dendritas que están alrededor de esta, que pueden ser de la misma neurona o de otras, y fíjense cómo empieza a tomar forma este cubo de 180 micrones. Todo lo que están viendo ahí son restos de dendritas. Y ahora agregamos todo el resto de los axones y se fijan cómo empieza a tomar forma. Y hay pequeños espacios en los cuales uno ve cavidades y ahí tiene el cubo, todo rellenado. Ese espacio que está ahí, por ejemplo, es por donde pasan los vasos sanguíneos. Entonces, esa es la forma real de los axones, reconstruido, digo, en base a estas imágenes tomadas de las muestras histológicas, la forma de los astrocitos. Miren en 180 micrones
cúbicos, la cantidad de sinapsis que se establecen. Ahí tenemos todas las dendritas y al centro la dendrita principal. Entonces, a través de estas técnicas histológicas se pueden hacer este tipo de reconstrucciones 3D que nos permite identificar la morfología en detalle de las células nerviosas. Pero esto también se puede hacer en un cerebro humano. Lo que acaban de ver era en hipocampo de rata, y esto es en un cerebro humano. También entonces existen grandes bloques en los cuales yo embebo el cerebro en un bloque de cera y voy haciendo los mismos cortes seriados y puedo entonces aplicar técnicas para marcar la presencia de receptores. ¿Ya? Aquí tenemos un cerebro humano con una tinción de azul de tolidina y podemos reconocer estructuras claramente, si fijan los contornos de la corteza cerebral. Ahí está el acueducto, la sustancia gris periacueductal, núcleo rojo, la sustancia negra. Entonces nos permite reconocer anatómicamente ciertas partes. Esto es parte del tronco cefálico, esto es parte del bulbo, y esta es nuestra medulita espinal. ¿Ya? Entonces estas tinciones nos permiten reconocer entonces, núcleos, sus conexiones y su distribución anatómica dentro de regiones del cerebro como la región diencefálica. Ahora vamos, esos son con tejidos post-mortem. Ahora vamos a ver técnicas de estudio en tejido nervioso in vivo. Y para eso entonces se utilizan las técnicas de neuroimagen, que varios de ustedes probablemente la han experimentado, que es el famoso escáner, en el cual entonces se introduce al individuo dentro de una cámara y se inyectan algunas sustancias fluorescentes o con algún tipo de marcaje, permitiendo entonces que la persona pueda interactuar con ahí tiene, fíjese, tiene un audífono y tiene un micrófono y, por ejemplo, técnicas donde le van diciendo qué identificas, qué reconoces, ubica y se van entonces haciendo la activación de ciertas áreas cerebrales. Entonces, al momento en que esa neurona se activa, emite entonces un positrón que marca y aquí hay un sistema de coordenadas que permite entonces el marcaje de un de otro punto y por sistema de coordenadas se sabe qué área del cerebro es la que se activó. Y para eso entonces podemos hacerlo tanto como niños como en adultos. ¿Ya? Es extremadamente sensible al movimiento, la persona tiene que estar sin moverse y tiene una muy buena resolución espacial. ¿Ya? Em, Las ventajas de la resonancia magnética nuclear sobre la tomografía de emisión de positrones es que no se inyecta ninguna sustancia al sujeto, solamente se coloca, ofrece muy buena información estructural y funcional, tiene buena resolución espacial y pueden hacerse imágenes en 3D como la que están viendo ustedes acá. Entonces ahí tenemos un promedio, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, esos promedios nos permiten ir reconociendo zonas donde hay lesiones dentro del cerebro. Ya, acá tenemos una muy clásica. Observen entonces cómo en este caso el paciente tiene un crecimiento exacerbado de los ventrículos laterales. En este caso estamos hablando de un paciente con esquizofrenia. Y los distintos cortes, ¿ya? Cortes sagital, cortes coronales y cortes transversales o horizontales. ¿Ya? Entonces, para ver la morfología externa, estas son las mejores porque la vemos in vivo en el individuo. ¿Ya? Este era un caso que la semana pasada yo se lo comentaba a Claudio y tenemos una persona con un aumento en la producción de líquido encefalorraquídeo. Aquí tiene la comparativa con el normal. Así debiese estar su cerebro y así está. O sea, prácticamente tiene como un 10% de materia gris. ¿Ya? Este es en el corte horizontal y este es en el corte eh, sagital. ¿Ya? Pueden ver todo eso es lo que tiene de masa encefálica. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Alejandra. Profe, quería hacerle una consulta. ¿Por qué se aprecia un crecimiento de ventrículos en los pacientes con esquizofrenia? ¿Perdón? ¿Por qué ocurre el crecimiento de ventrículos en personas con esquizofrenia? Eso es uno de los rasgos. Al parecer, acá la persona va ocurriendo muerte neuronal.
en todas las zonas que están aquí aledañas. Esta zona que está acá tiene que ver mucho con la parte auditiva. Entonces, este crecimiento no es que produzca más líquido cefalorraquídeo, sino que hay muerte neuronal. Crecen por muerte neuronal en esta zona y eso provoca entonces la aparición de, ¿cómo se llama? Pensamiento sonoro. ¿Ya? Claro. Empiezan a escuchar. Audio Mauricio, también. Sí. déjame agregar algo ahí a propósito de la pregunta que hace vuestra estudiante. Fíjate que, claro, específicamente en esquizofrenia, fíjate, se ha relacionado mucho. Tú sabes que en el fenómeno cognitivo de esquizofrenia, el sujeto cuando tiene el primer brote esquizofrénico tiene una profunda caída del proceso cognitivo. Entonces, ese quiebre cognitivo se ha asociado en estudios post-mortem, por ejemplo, a una abundante cantidad de una molécula llamada TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Esta molécula es un marcador de apoptosis celular. Entonces, cuando se ha investigado, cuando se han hecho recortes de corteza cerebral y de regiones de sustancia blanca, se ha visto efectivamente que hay modificaciones en la gliosis y también, o sea, en la sustancia blanca y también en neuronas de corteza cerebral. De modo que lo que está ocurriendo es, tal como lo ha planteado Mauricio, una disminución de la densidad del tejido cerebral y, por tanto, indudablemente, como la presión del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente casi 120 milímetros de mercurio, entonces empieza como hay disminución del tejido periférico, empieza a ampliarse debido a la presión normal del líquido cefalorraquídeo. No, no estamos diciendo que en esquizofrenia haya un incremento de líquido cefalorraquídeo, sino que por el contrario, digamos, al haber una disminución de tejido, entonces se produce una ampliación de los ventrículos cerebrales, que ha sido una característica importante en un montón de pacientes con esta patología. Tenemos un mensaje por aquí. Gracias. Los Profe, en algún momento escuché que los brotes psicóticos ocurren hasta los 23 años. ¿Es real eso? No, ¿O no, responde? no es así, digamos. O sea, hay una esquizotipia que puede surgir tempranamente, incluso a los 16 años se discute, digamos, ¿verdad? Eh, Mm. la, la, el- la, la- ¿Paranoide? la etiología, claro, en fin, las características, pero hay esquizofrenias que pueden ser muy tardías. Cabe recordar, sí, que hay un efecto protector. Las chicas tienen un efecto protector sobre varones en esquizofrenia que se está estudiando muy profundamente y que tiene que ver con receptores de estrógeno. Hay algo ahí asociado, ¿no? Pero en general no, puede haber esquizofrenia más tardía sin problema. Bien, gracias. Eso Gracias, es. profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, este caso, fíjense, ¿qué esperarían ustedes encontrar en este paciente que tiene estas características? Fíjense, todo esto que está acá es líquido cefalorraquídeo, lo aprendí el profesor, ya no digo encefalorraquídeo, cefalorraquídeo. Valeria, por favor. No sé si estoy en lo correcto, pero pienso que si hay tanto líquido y eso genera disminución del tejido, por lo tanto no hay cierto mayor células nerviosas, neuronas, puede ser una discapacidad intelectual. Ya, perfecto. ¿El resto qué opina? ¿Está de acuerdo con Valeria? Ay, podría ser que al haber menor cantidad de células nerviosas hay menos sinapsis también. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, si uno mira esto y dice, esto no tiene nada en la corteza prefrontal, tiene muy poquito en la corteza occipital y parietal, en ambos lados, hasta un 10% de su masa encefálica. Pero aquí estos son, al igual que le preguntaba yo por ese axón que tiene dos tipos de conexiones sinápticas, lo normal es lo que respondieron ustedes, pero hay excepciones. Y esta es una de ellas. Es un ejemplo bien particular. Es un estudiante, búsquelo en internet como el genio matemático que no tiene cerebro. Es un muchacho que tiene un funcionamiento cerebral absolutamente normal. De hecho, era bastante bueno en matemática en la universidad. Y la única diferencia que tenía un poquito de hidrocefalia. Ese es el único rasgo que uno podría encontrar como anómalo. Pero lenguaje, emociones, comportamiento, relaciones interpersonales totalmente normal. Y un día está con mucho dolor de cabeza y va a un neurólogo y le dice, "Ay, estoy como con dolor de cabeza, listo, te hacemos un escáner y vamos." Y se encuentran con eso. Entonces, este es el extremo máximo de cómo la plasticidad neuronal funciona de una manera milagrosa prácticamente, porque con tan poquito tejido nervioso logró diferenciarse. ¿Ya?
reitero, es un caso absolutamente atípico. ¿Sí, Valeria? Profe, pero no me queda claro porque usted dice que casi no hay corteza cerebral, no ¿Mm? hay sinapsis. Entonces, ¿Mm? ¿cómo ocurre esto? No logro comprenderlo. Es, tampoco, sí, digamos, es el dato. Créeme que los médicos tampoco se lo logran entender cómo el sistema nervioso tuvo esta capacidad de plasticidad y de modificación, porque pensemos que una persona con Parkinson, ¿se acuerdan? Les mostré el tronco encefálico y yo le dije, esta rayita chiquitita se muere las neuronas y la persona tiene Parkinson y tiene temblores de reposo, o sea, un daño ínfimo, y yo veo a todo un individuo como tiembla. Y acá yo digo, no tiene prácticamente corteza y sin embargo funciona normalmente. Por eso, digamos, en lo que nos va a hablar Claudio, digamos, de estas capacidades neuroplásticas, este es el extremo máximo que tiene, de que hay personas que pueden perder un hemisferio completo y siguen siendo funcionales. Entonces, el sistema tiene un mecanismo de plasticidad que son extraordinariamente fabulosos. ¿Ya? También se utilizan técnicas de tractografía que hoy día permiten marcar entonces los tractos nerviosos. Y la otra forma entonces que tenemos es registro de una actividad eléctrica. ¿Ya? Aquí tenemos electroencefalograma que se puede practicar tanto en niños como en adultos. Corresponde entonces a un casco que toma el registro dérmico superficial de la actividad de un grupo de neuronas. ¿Ya? Entonces hace promedios y permite entonces ver registros de actividad cerebral en distintas condiciones. Ya, se puede hacer entonces una polisomnografía, la persona que tiene convulsiones o que tiene pesadillas, entonces hacen un registro continuo de varias horas. Y acá este me gustó mucho porque es un registro hecho en ratón, donde si podemos observar no hay muchas similitudes en la actividad del electroencefalograma derecho e izquierdo, se fijan, ahí están subiendo, bajando. Pero en el momento en que nosotros hacemos, y aquí está el registro electromiográfico, en que hacemos que el cerebrito, digamos, perdón, la ratita huela algo, entonces empieza a mover las vibrisas, empieza a olfatear, y fíjense cómo se sincroniza bastante más el hemisferio derecho e izquierdo. Lo cual entonces claramente nos está mostrando de que al recibir el estímulo, las dos cortezas empiezan a conversar entre ellas, y lo hacen a través de este cuerpo calloso. También tenemos técnicas, aparte de ver la electroencefalografía global, que nos muestra distintas partes del lóbulo, podemos dirigirla a un sentido y son los llamados potenciales evocados, que pueden ser de tres tipos: auditivos, somatosensoriales y visuales. Y nuevamente vemos esta mallita y aplicamos un estímulo, y cada estímulo entonces tiene ventanas de registro. O sea, yo al momento que aplico el estímulo tengo un lapso de tiempo para poder determinar que esa modificación es producto del estímulo que se aplica. ¿Ya? Ahí lo tienen ustedes en este punto. Yo aplico el estímulo y después tengo un lapso de tiempo en milisegundos a través de los cuales puedo registrar y determinar el efecto de lo que está ocurriendo. Y a partir de eso entonces se utiliza colocando electrodos de referencia, auriculares y electrodos de registro, tanto en niños como en adultos, que nos permite entonces marcar cómo está la vía. Y podemos ver que estas vías, aquí se están aplicando los distintos estímulos, van cambiando con el transcurso del tiempo, hay procesos madurativos y que está dado por la presencia de la mielinización. ¿Ya? A medida que yo voy generando potenciales evocados, estos sistemas van siendo cada vez más rápidos, el sistema empieza a funcionar más rápido, por lo tanto la información entre un punto y otro se hace mucho más eficiente. La magnetoencefalografía, en este caso yo la puedo dirigir a un punto en particular. ¿Ya? Ahí genero campos magnéticos, estimulación en zonas particulares, y se utiliza entonces para observar ciertos registros de actividad cerebral en un contexto determinado. Camila. Profesor, disculpe que lo había puesto en el chat, pero me ha ocurrido en muchas ocasiones que estudiantes que llegan al colegio con certificado de condición del espectro autista, los neurólogos solicitan electroencefalograma. ¿A razón de qué los neurólogos piden este examen en el caso de las personas con CA? ¿Qué información les puede como complementar, ratificar quizás diagnóstico? En el caso del CEA, el electroencefalograma, a ver,
Mira, perdóname, Sí, Mauricio, ¿tú dices en TEA En sea, TEA, en TEA, sea, sí, TEA. sí, Perfecto, sea, claro, sí, espectro autista. sí, Sí. espectro autista. Claro, claro, exacto. Mira, Sí, quizás, perdóname, voy a hacer un pequeño claro, comentario. Quizás siempre es interesante saber si el cerebro está, digamos, tiene sus ritmos de alerta en vigilia, digamos que es una onda cortita alfa, o si eventualmente los chicos pueden presentar lo que se denomina una onda lenta. Claro, la onda lenta, así como dice Francisca, no necesariamente, fíjense, puede significar una epilepsia, pero una onda lenta, en el fondo, cuando digo una onda lenta, me estoy refiriendo a unos grandes picos así, con mucha intensidad y larguitos. Entonces, esto podría significar una alteración de los mecanismos de vigilia. Se ha encontrado en autismo, se ha encontrado también en algunos casos en TDAH, se han encontrado algunas variantes, ¿verdad?, de actividades epileptógenas que podrían llamarse subclínicas, ¿ya? Desde la perspectiva de que no producen un evento vegetativo o tónico-clónico o motor, pero que mm, podrían estar interfiriendo los procesos cognitivos. Entonces, eventualmente, a veces los especialistas piden esta electroencefalografía para descartar, digamos, si algún proceso de aprendizaje o de otra naturaleza, como por ejemplo en el caso de autismo, de este cerebro social, digamos, podría estar afectado por una onda lenta. Eso es. sí, exactamente. Digamos, en la misma línea de lo que señala Claudio, fíjense en la imagen, por eso buscaba esta imagen, lo que se busca es ver esto que señala Claudio, esos picos que están ahí se llama punta onda. Entonces siempre tienes una punta, que es el foco epiléptico, y después viene una onda, ¿ya? Entonces, este es un registro de un cuadro epiléptico. Entonces, y que muchas veces puede dar cuenta de lo que señala Claudio, estas ausencias, ¿ya? Pequeñas zonas en las cuales entonces se sincronizan grupos celulares y eso está mediado por corrientes de calcio, ¿ya? Entonces, tienen en el cuadro epiléptico canales de calcio del tipo L, que son un canal que tiene una apertura y cierre tardío. Entonces, se abre el canal y cuesta que se cierre. Y en el momento en que se cuesta que se cierre, genera la corriente despolarizante y que en un momento eventualmente provoca este paso de un umbral de excitación y genera este foco epiléptico, ¿ya? Y ahí tenemos el caso del petit mal y posteriormente si eso empieza a masificarse hacia las células aledañas, se genera entonces este cuadro epileptogénico que ya se ve más complejo. Entonces, cuando tienen estas ausencias, uno busca inmediatamente a través de un electroencefalograma este tipo de registro. Después tenemos estudios cerebrales a partir de lo que es las lesiones. Estos son los primeros albores, digamos, de lo que vendría siendo el estudio por lesión. Estos son médicos, ojos médicos incaicos, a través de los cuales entonces hacían estas incisiones dentro del cráneo, pensando, y esto es interesante ver cómo ellos probablemente eran pacientes con algún grado de esquizofrenia, algún tipo de trastorno mental, en los cuales entonces ellos señalaban que habría un demonio en su cerebro, en esta cavidad, en este cráneo. Y con este instrumento, que aquí falta la fotografía terminada en puntita, empezaron a hacer una trepanación de la corteza, de manera tal entonces que saliera este espíritu el maligno y la persona recuperara su cordura, ¿ya? Entonces son los primeros albores, digamos, de los estudios por lesión, porque, ojo, la persona buscaba su mejoría, digamos, aquí no hay intento de provocarle daño. Y por lo tanto, entonces los estudios de lesión se hacen fundamentalmente en modelos animales. Aquí tenemos un aparato estereotáxico y tenemos un animalito en el cual podemos sostener su cabecita y a través de la utilización de mapas estereotáxicos, saber a qué punto de la corteza cerebral podemos inducir una lesión, que es lo mismo que después se extrapola al paciente humano, ¿ya? Se aplican exactamente el mismo protocolo que inicialmente se afina en un modelo animal, posteriormente sirve quirúrgicamente para un paciente, ¿ya? Y eso permite entonces hacer registros in vivo o lesiones en determinadas cortezas y uno puede
implantar electrodos de estimulación y de registro dentro de la corteza de un roedor. ¿Ya? Por lo tanto, quedaría ahí con un cablecito y podemos registrar en tiempo real la actividad del cerebro. Entonces aquí tenemos un animalito que está en un espacio físico y a medida que se va desplazando, fíjense, uno va registrando su corteza y cada vez que se aproxima a un punto dentro del espacio físico, esta célula que yo estoy registrando empieza cada vez a gatillar más. Y estas son las llamadas células de lugar, ¿ya? Que están ubicadas en el hipocampo. También se utiliza para estudiar el sistema nervioso, las pruebas conductuales. Aquí tenemos pruebas en modelos animales como el laberinto T. ¿Ya? Es un lugar donde se sitúa el animal en esta posición, está en este sector, y tiene dos posibilidades de elección, dos brazos. ¿Ya? Y el animal entonces aprende a secuencias en las cuales en el primero me voy acá, encuentro recompensa, si me voy acá, encuentro recompensa, y aprende entonces a asociar primero a la derecha, segundo a la izquierda, tercero a la izquierda, cuarto a la derecha, y ese patrón se va repitiendo y va dando entonces curvas de aprendizaje. También tenemos el laberinto de Barnes, que es un círculo con 18 agujeritos, donde uno de ellos sirve de escape. Entonces el animal se deja al centro, tiene una serie de claves visuales, a través de las cuales entonces, al momento que está en oscuridad, se le saca la cajita, se enciende la luz, el animal inmediatamente en este espacio quiere salir por la intensidad lumínica y busca dónde salir. Entonces se pregunta, ¿a dónde me voy? ¿Ya? Y para moverse entonces, ahí se fijan, está el roedor dentro de la jaulita, empieza uno a marcar cuáles son los recorridos. Y el animal entonces se desplaza hasta que se mete al agujerito. Aquí vamos a ver una muestra que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Es muy rapidito. Entonces se fijan, está en oscuridad, está en la caja central, se enciende la luz, hay ruido y encuentra la salida. De modo tal entonces que el animal se ubica espacialmente, reconoce cuál es el sector y trata de salirse de ese ambiente. O sea, hay dos factores que lo invitan a salir, que sería el ruido ambiente más la luz, inmediatamente busca una escapatoria. Hay otra versión de lo mismo que también implica aprendizaje espacial, que es el laberinto de Morris, a través del cual entonces tenemos una plataforma que está sumergida y el animal entonces es dejado inicialmente para que recorra hasta que choca con la plataforma. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tenemos una serie cuadrante, como tiene la cabecita hacia afuera cuando va nadando, no ve la plataforma, inicialmente se le coloca una señalética para que sepa identificarla, pero posteriormente se le saca y el animal entonces aprende a buscar claves visuales, ¿ya? Que pueden ser objetos que están alrededor, que el animal observa, y cuando el animal no ha comprendido la tarea, navega mucho. Cuando el animal ha aprendido la tarea, fíjense que se mantiene en el cuadrante donde está la salida. Y para eso entonces, y aquí contarle un poquito a Claudio, él trabaja mucho este laberinto cruce elevado, si está por ahí. Ahí está. Estoy aquí, Mauricio, ¿ya? Cuéntale un poco a los chicos del laberinto en cruce elevado. Sí, ya está. El laberinto cruz elevado es, como ustedes ven, un maze, un laberinto que es en cruz y entonces tiene dos brazos abiertos y dos brazos cerrados. Ya está. Entonces se coloca el animal en el interior del laberinto, justo en el centro de la cruz. Entonces, cuando el animal eh, se coloca en esa situación y es un animal típico, no intervenido, naif, un animal que no ha tenido ninguna intervención exclusiva, específica, entonces el animal tiende por condición natural a protegerse de los depredadores y entra en los brazos cerrados, de modo que cuando medimos las frecuencias de entrada y de permanencia en los brazos cerrados siempre son mayores que las entradas y permanencia en los brazos abiertos. Sin embargo, y veo que tienes la imagen siguiente, Mauricio, ahí en diazepam. Sin embargo, fíjense, parece muy interesante que cuando el animal se le aplica una benzodiazepina, diazepam, por ejemplo, que lo que hace es abrir canales de cloruro, por lo tanto es un ansiolítico fundamentalmente. Diazepam es fundamentalmente un ansiolítico, no un hipnótico, ¿no? Ahora produce hipnosis después, digamos, por un efecto paralelo, pero es generalmente un ansiolítico y un anticonvulsivante, por supuesto. Entonces, em,
al inyectarse diazepam intraperitoneal, el animal se desplaza mucho más por los brazos abiertos que el animal control. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Porque el animal pierde esta respuesta ansiosa natural, porque la ansiedad, estudiantes, no es un estadio patológico, la ansiedad es una respuesta natural de sobrevida. Cuando la ansiedad se transforma en un problema, precisamente cuando se presenta en situaciones donde no hay peligros reales, ¿verdad? Y donde ocurre una imaginería de interpretación del peligro. Pero la ansiedad es una respuesta necesaria dentro de la sobrevida típica, neurotípica. Entonces, el animal pierde esta respuesta ansiosa, neurotípica, y por lo tanto se desplaza en los brazos abiertos exponiéndose a los depredadores, ¿ya? Condición que es antinatura, que es lo mismo un poco, yo a veces les cuento esto a los estudiantes, cuando tú ves a un adolescente, por ejemplo, borracho, alcoholizado, que se sube a un puente arriesgándose o que corre a gran velocidad en un vehículo, entonces esta persona probablemente, o un adulto, en general, en fin, se presenta, aparece más en adolescentes esta conducta, uno ve que el sujeto pierde miedo. Entonces, esta respuesta ansiosa, esta respuesta al miedo, esta respuesta sobrevida que el alcohol realiza, también la realiza diazepam. Y por esa razón, ¿verdad? Bajo ingestas de benzodiazepina, tú no debes conducir un vehículo ni manejar maquinaria pesada, porque esta respuesta ansiosa desaparece y esta respuesta ansiosa es necesaria en una medida, igual que el miedo, en ninguna medida, para la supervivencia y el cuidado tuyo y de los demás. Así es que realmente es impresionante cómo las ratas responden a un ansiolítico dentro del laberinto crudo elevado, y de hecho esta prueba del laberinto crudo elevado hasta hoy día sigue siendo un protocolo obligado cuando una industria farmacéutica quiere desarrollar una nueva sustancia ansiolítica. Eso es. Gracias, Claudito. Otra de las pruebas conductuales que se emplean en neurociencia para ver la parte de memoria es el reconocimiento de objetos. ¿Ya? En esta prueba, inicialmente el roedor es una fase de entrenamiento donde se expone a dos objetos iguales y después es una fase de prueba en la cual se cambia uno de los objetos. Entonces, inicialmente se parte un día con una fase de habituación, cosa que el animal reconozca el espacio físico, se deambule, se dé cuenta de que no hay ningún tipo de daño hacia él, digamos, que se sienta seguro, lo que señala Claudio, que no genere cuadros ansiosos. Y posteriormente, de 24 horas, se colocan los dos objetos iguales. Por lo tanto, el animal se va a mover por estos espacios, va a reconocer los objetos. Y aquí es donde podemos medir entonces la capacidad de memoria. Porque cuando viene el siguiente día y se le pone un objeto nuevo, el animal invierte más tiempo en el objeto nuevo que en el antiguo. Este lo reconoce ya, ya lo vi antes, este no. Y por lo tanto, entonces, en la etapa de familiarización, aquí van transcurriendo las horas desde que se expone, más o menos expone el mismo tiempo hacia los distintos objetos, pero cuando se le testea, pasa más tiempo en el objeto nuevo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las pruebas para medir capacidad de reconocimiento de un objeto. O sea, lo memoriza. Aquí, si quieren, ahí le queda un pequeño videito que lo pueden revisar para que vean cómo se realiza la prueba conductualmente en modelos. El condicionamiento clásico, que ustedes ya bien lo conocen, términos, digamos, de la respuesta de salivación a estímulos incondicionados y cómo posteriormente un estímulo neutral pasa a ser condicionado y genera esta respuesta condicionada de salivación en el animal. Y se produce entonces este fenómeno asociativo. Para esos estudios entonces se utiliza mucho la caja de Skinner, que permite entonces el animal aprender a asociar tanto patrones auditivos como patrones visuales para recibir una recompensa. Y por último, las últimas técnicas que se utilizan en este caso son para el tema del sueño. Esto es una rampa que está girando permanentemente y eventualmente obliga al animal a permanecer en movimiento, y de esa manera entonces se genera una dependencia a estar siempre activo, y ahí se van empleando fármacos, como bien señalaba Claudio, para el nuevo surgimiento, digamos, de un fármaco para tratar problemas de sueño. Tienen también estos protocolos que se utilizan con regularidad. Y ya, con eso estaríamos listos, profesor.
Ok, Dudas. Mauricio. Sí. Excelente. Termina de grabar Pregunta, para que pregunta, quede el chicos, chicas, registro. pregunta, por favor. Eso. Ya está. Bueno, Mauricio. Ah, perdón, ahí hay preguntas, hay preguntas. Paola tiene una pregunta. Paola, Sí, yo quería saber si dentro de las técnicas de neuroimagen hay diferencias en la activación de zonas cerebrales cuando hay presencia de un estímulo externo y cuando es un recuerdo evocado por la propia persona en ausencia de un estímulo. Si se pueden ver diferencias en el funcionamiento cerebral. es que hay varias técnicas, digamos, yo mostré solamente alguna. Eventualmente, El- las zonas son distintas si tú estás recibiendo un estímulo o si lo estás generando propiamente tal. Tenemos una red ejecutiva central que tiene actividad en la corteza prefrontal y tenemos otras redes que tienen que ver con la red neuronal por defecto y esa se activa de manera espontánea. Eso un poquito lo vamos a tocar cuando veamos en el taller y ahí claro. los vamos a ir asociando más con las áreas. Claro, y otra cosa ahí a propósito de eso mismo, claro, o sea, por ejemplo, cuando se hacen resonancias magnéticas funcionales, por ejemplo, con deoxiglucosa, por ejemplo, Mm. la deoxiglucosa, ¿verdad? Se oxida y por lo tanto, en este caso emite. Entonces, se oxida donde hay actividad nerviosa. Entonces, cuando tú desarrollas algún tipo de intervención desde el exterior en el sujeto, ¿verdad? Obviamente se activan algunas regiones distintas que cuando al sujeto le pides que imagine, por ejemplo, una situación o que imagine, por ejemplo, una palabra. Es indudable porque digamos, hay cortezas primarias que son las que se excitan cuando aparecen elementos desde el exterior y hay cortezas de asociación que se van a poder encender también cuando hay un elemento del exterior, pero eh, exclusivamente cuando haya procesos internos. Por lo tanto, esa es una forma de diferenciar entre una actividad propia del sujeto y cuando hay elementos desde el exterior. Por ejemplo, en este caso, como ha dicho Mauricio, en las resonancias magnéticas funcionales. Sí, y lo otro también, ojo que cuando uno ve este tipo de imágenes, no piensen que es de una persona, son promedios. Son Claro, promedios de varios claro, individuos que están haciendo claro. exactamente la misma situación. Y por eso de repente hay que tener ojo cuando dicen se encontró el centro de la religiosidad Claro. y muestran un punto en el cerebro. ¿Ya? Entonces, claro, fueron personas que pasaron por escáner, que les mostraron imágenes religiosas y los promedios dan que un determinado punto de actividad se encendió más que otros. Entonces, ojo con ese tipo de análisis respecto de las imágenes de escáner porque siempre tienen que pensar que son promedios. Claudio, por favor. Profesor, una consulta. Hace un tiempo atrás tuve una charla que dio un relator sobre autismo y una de las cosas que él planteaba era que estas podas neuronales que ocurrían en ciertas personas, o especialmente en niños, no ocurrían en estos chicos con autismo. Por lo cual, al tener muchas más conexiones neuronales podían ser causales, por ejemplo, de estas desregulaciones que se producían producto de algún olor, alguna situación de ruido. Entonces ahí quería consultar, ¿eso es tan así que puede producir, se puede dar por esta situación de estas no podas neuronales que ocurren en estos chicos? Mm, Fíjate que ahí, respecto de Yo, autismo, por ejemplo, perdón, o vas a responder tú, no, no, Mauricio. dale. Respecto Sí. a Es que, autismo y también en esquizofrenia, am, se ha visto modificaciones en cortezas cerebrales. Y parece que lo dijimos la semana anterior, hay un cambio en la arquitectura. Las neuronas piramidales, por ejemplo, tienen una orientación en la corteza. Pero se ha encontrado, por ejemplo, en algunos cerebros post-mortem de chicos con autismo, se ha encontrado que las células tienen distintos ángulos. No parecen responder a un patrón, sino que hay más bien una distribución azarosa de ellas. O sea que de alguna manera no quedan situadas en la perspectiva neurotípica. ¿Cuáles son las razones detrás de eso? Hay un montón de literatura, entre ellos hay unas moléculas que
que están encargadas de ordenar estas células germinales dentro de unas células gliales primarias para que se ordenen en la corteza. Luego, mira, yo no lo tengo, no me atrevería a decir que efectivamente que no se producen determinadas podas o que sí se producen. En algunos cerebros postmortem se han encontrado regiones que están prácticamente ausentes y otras que están extremadamente densas, pero siempre son de cerebros postmortem. Así que los genes son muy chiquitos, un poco lo mismo que decía Mauricio a propósito ahora, los genes son muy chiquitos, entonces casi que no se pueden establecer como conclusión. O sea, hay casos efectivamente donde hay alteraciones de poda y alteraciones en la citoarquitectura, igual que en esquizofrenia, pero como son estudios post-mortem, no llegan a veces a tomar 20 casos, entonces es imposible, digamos, generalizar. Ok. Profesor, Sí, sí, solamente siguiendo la misma línea de Claudio, lo que yo he visto en los chicos con TEA es que habría una diferencia importante en la expresión génica de receptores de serotonina. Y particularmente, ahora asociándolo con un modelo animal, yo trabajé con uno en el cual veíamos que la diferencia entre el 5-HT1B del humano y del ratón es un aminoácido. O sea, ahí uno tiende, digamos, como a extrapolar parte de esos resultados en esa mirada. Y durante el desarrollo hay picos de densidad del receptor. Y se estaría asociando a que estos picos de densidad del receptor, este aumento de la serotonina, tendría un efecto modulatorio en las cortezas. Lo que se especulaba entonces era que en estos chicos con autismo, más que en su poda neuronal, habría una diferencia en la expresión de los receptores serotoninérgicos que cambiaría la modulación de ese circuito neuronal, haciendo entonces que funcione de manera diferenciada respecto de una persona que tiene los picos normales. Entonces, en este caso no se producirían en determinados días, sino que se producirían en otros, y por lo tanto esa modulación haría un cambio funcional significativo desde el punto de vista de las áreas cerebrales que están activas en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaría dado? Por ahí yo creo que iría la mirada respecto de la expresión de estos tipos de receptores, ya que la serotonina es probablemente el mejor ejemplo de lo que es un neuromodulador. O sea, las neuronas serotoninérgicas no influencian solamente con neuronas serotoninérgicas, influencian con GABA, con glutamato, con acetilcolina, con noradrenalina. Entonces, tiene un efecto mucho más masificado. Loreto, está muteada Loreto. Ya, espero que no se corte. Aportando un poco a lo que la pregunta de Claudio, hace poco igual estuve en un curso donde se planteaba como esta teoría de las podas neuronales en el caso de autismo, pero efectivamente también la profe en esa oportunidad planteaba que no había investigación todavía suficiente como para poder hacer como un buen ejercicio de comparación. Lo que sí mencionaban y nos compartieron como algunos estudios sobre eso, que se había comprobado que en personas autistas había mayor hiperconectividad en algunas regiones cerebrales que tenían que ver con el procesamiento perdón, procesamiento sensorial y con las emociones, como en esta relación entre el tálamo y la amígdala, y que ahí sí había mayor hiperconectividad y que eso podría dar como esta relación con las regulaciones. También se hablaba como de esta diferencia en el tálamo que tenía mayor permeabilidad y que en algunas otras regiones cerebrales asociadas como al área de Broca con el lenguaje, a la inversa, en vez de una hiperconectividad, había una hipoconectividad, como que había menor conexión allí. Y también hablaban como de estas diferencias con GABA, que también estaban asociadas al tálamo y también algunos temas relacionados como con el sueño. Perfecto. Gracias, Loreto, por tu aporte. Ya, profesor. Estás muteado, Claudito. Mauricio, yo creo que démosle 10 minutos a los chicos para que
mueva las piernas un poquito Perfecto. y volvemos en 10. ¿M? Ok. Ya, listo. Vale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.